Ya estamos compartiendo el mate con Diego Ponti, que ahora lo vamos a arreglar, porque este mate, Diego, está activo desde las 6:10 más o menos. Ya dio todo. Así que necesito una renovación en cuanto sea posible. Así que vamos a tratar de hacerla. Bueno, Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. No, bueno, gracias a ustedes, como siempre. Para mí un placer venir acá, arrancar la semana y ya me ponen en modo on. Es el primer empujón. Claro, si de la no mañana. tardo, si no arranco a las 10. Bueno, mirá, yo tengo para charlar, para arrancar, no es el tema, después nos vamos a ir a otros que son un poco más alegres también. Pero, por ejemplo, yo arranqué hoy la mañana hablando de, un comunicado que sacó CAINCA al cierre de la semana pasada sobre la difícil situación que están pasando en la industria de la provincia de Buenos Aires. Cierran un par de plantas. Charlaba con amigos carniceros, entre ellos mi amigo Pablo, así de Gregorio de la Ferrer y Víctor Martínez, y Martínez Castro, digo, Gregorio de la Ferrer y Martínez Castro, ahí está ubicada Carnicería Pablo. Me decían, entre otros Pablo, muy difícil la venta en la semana. No ayudó el clima este domingo, pero aunque hubo tarjeta no empujó mucho. Viene el fin de semana del Día de la Madre, tendría que remontar ahí todo, ¿no? Pero estamos atravesando una situación complicada para el consumo. Nos lo dicen mucho también los amigos de Camia en el mercado, cuando ahí transitamos habitualmente con Javi, con todo el equipo. Está difícil el tema de la venta de carne, ¿no? Sí, comenzó a sentirse el segundo semestre. Estoy en conocimiento de los números de CAINCA y también de Camia. Y es así, primero que empezó a bajar el volumen operado a nivel faena, y eso para industrias que dependen mucho del volumen, porque tienen costo de estructura muy grandes, muy amplios. En la medida que baje el procesamiento se disparan los costos, ¿sí? por unidad. Y después todo lo que tiene que ver con los ingresos, en el caso de lo que tiene que ver con los recuperos, menudencia y demás, se han venido quedando y los costos no te esperan, ¿sí? Entonces empezás a escuchar cada vez más seguido sobre empresas, industrias de abastecimiento que están sintiendo esta contracción. Y por el otro lado, que quizás que tiene que ver más en sí mismo con la carne, con Camia y demás, también esta cuestión del choque ahí que tienen ellos día a día, en el buen sentido el choque con las carnicerías, ¿no? Que tienen un termómetro muy claro de lo que está pasando en la calle, y ahí te estás dando cuenta que cuesta un poco traccionar valores. Le está costando el consumo interno. Antes hablábamos de que los primeros 15, 20 días eran buenos y los otros eran malos. Ahora el mes está bastante parejo y con bajo nivel de actividad durante la semana. Reactiva algo a los fines de semana, alguna promo los sábados, alguna cuenta de NI, pero cuesta mover. Los precios de la carne han crecido por arriba de los salarios. Los primeros 7 meses del año, digo los primeros 7 meses hasta el último registro que tenemos sobre evolución de los salarios, tenías la carne aumentando 31, 33% y los salarios en torno a un 20%. Entonces algo que era nominal, que lo seguíamos y decíamos, bueno, hasta ahora no lo venimos viendo en la diaria, en este segundo semestre empezó a impactar. En los segundos semestres también tenés más hacienda para consumo interno, y nosotros preveíamos en su momento que podía llegar a pasar alguna desaceleración por esta cuestión del efecto filotero de los segundos semestres, con más novillito, más vaquillona, a un consumo interno que venía de 6-7 meses bancando una suba de la carne por encima de los salarios. ¿Sí? A todo esto sumar incertidumbre, porque empezó toda la cuestión política, toda la cuestión macroeconómica, el dólar, por más quizá que a la gente que nos referimos no está tan pendiente de si compro o no compro dólar, pero en la medida que se empieza a mover el dólar, lo asocias con posible inflación futura. La incertidumbre que te da el 26 de octubre, ¿qué va a pasar? ¿Van a devaluar? Si devalúan, vamos a tener una nueva inflación, no cierran los números. Tenés una oposición que obviamente se fortalece, y el mensaje de la oposición no va a decir, sí, al gobierno le está yendo bien, pero con nosotros nos va a ir mejor. Te está diciendo, no, al gobierno le está yendo muy mal y le va a ir peor. Entonces eso obviamente también te genera incertidumbre. Tuvimos elecciones en Provincia de Buenos Aires, el resultado fue realmente muy malo para el gobierno, y eso impacta más allá del voto, de lo que puede llegar a pasar en octubre, impacta en las decisiones que vos tomás en el día a día. Cuando vos estás todo bien, cuando vos estás tranquilo, te relajás un poco más, empezás a entender las variables y te movés con mayor tranquilidad y solvencia.
Cuando empieza a alborotarse todo, ahí arrancás de nuevo, ¿viste? Cuando se habla del índice de confianza del consumidor, Sí. que muchas veces consta de decirle, hola Julio, ¿cómo andás? ¿Cómo está tu economía hoy? Mal. ¿Cómo te imaginás mañana? Peor. ¿Sí? ¿Qué Claro. estás haciendo entonces? Gasto menos. ¿Por qué? Y porque si creo que mañana me va a ir peor, hoy gasto menos. Entonces Ahora, tenés un ahorro preventivo si es que tenés la posibilidad de hacer un ahorro. Ahora, Diego, gracias Pili por esto. Vamos a hacerle honor a este mate renovado. Yo te entiendo lo que vos me decís, pero esta semana pasada los matarifes y abastecedores en el MAG pagaron hasta 3.790 pesos el ternero y la vaquillona livianos de Fieldot. Eso quiere decir que la oferta no la tienen disponible. Bien, ahí tenemos que abrir otra nueva Te caché ahí. ventanita. ¿eh? Te caché ahí. Sí, tenés que sacar otra ventana, un subgrupo. Abrimos un subproducto. Uno es más macro que tiene que ver con los momentos del año. Ahora, después ponemos la lupa arriba y ¿qué tenés? Lluvia e incertidumbre preelectoral. La lluvia, lo vienen comentando ustedes todos los días, complican muchísimo los movimientos, se ha recortado mucho la oferta, sobre todo todas las zonas aledañas al mercado. Viene lloviendo todos los fines de semana, de acá entre el día 4 y 7, hacia adelante va a volver a llover. Tocó feriado el viernes. Fin de semana largo, bueno, ahora se viene el Día de la Madre, pero es más hacia adelante. Entonces tenés por un lado eso y después por otro lado, de nuevo el ruido, de nuevo las elecciones. Dentro de lo que se puede manejar en lo productivo, el productor pone un poco el freno a mano. ¿Por qué? Porque está diciendo, che, cuidado con el tipo de cambio, no cierran las cuentas, ¿qué va a pasar en las elecciones? Ya nos ha pasado en otras experiencias de elecciones que antes de ese fin de semana de elección baja la oferta. Entonces le sumás eso al tema de las lluvias y las dificultades para sacar hacienda, los matarifes tienen que salir a comprar igual, tienen que reponer y ahí es donde pagas más. Después, cuál es el techo que pagás y bueno, dependerá mucho. Seguramente serán lotes puntuales los de 3.700 que tienen muy buena calidad y hay nichos dentro del mercado. También no podemos hablar del consumo como todo, que no sienten la crisis. Vos tenés un segmento ABC que lo que es el segmento de arriba, el percentil superior en ingresos en la población, no hay crisis que lo toque. Sale a comer igual, quiere pagar por lo mejor, quiere asegurarse la calidad, la prioridad es el abastecimiento de calidad y eso se paga y no hay ningún problema. Después el grueso, el que le impacta a lo que vemos acá en lo que es Caínca, Cami y compañía, ahí sí que lo sentís, ¿no? Que quizás es lo más masivo y lo que más te pesa y lo que más pondera a la hora de hacer todos tus números. Ahora, este contexto en el que puede ser que haya algún productor que está reteniendo, no porque no pudo cargar porque llovió o porque se le atrasó un engorde en el corral por la lluvia y todo eso, sino que dice, no, yo voy a esperar un poquito porque vienen las elecciones pensando en que se puede devaluar el peso y eso impactar directamente en la venta de su producto, ¿no? A ese no le conviene tal vez tratar el esfuerzo de vender antes, si se va a hacer de dólares. Vos si no estás esperando a ver si se devalúa y sube el precio en pesos después, pero me parece que tal vez es una buena alternativa en lugar de esperar esa posible devaluación, si vos al revés vendés en pesos. Lo que querés hacer es comprar dólares. Te conviene vender antes, ¿sabes? Lo que pasa es que si vos vendés antes ya quedás jugado, porque vos no cobrás al contado, entonces lo más probable es que quizás cobrás el 30 de octubre. Y vos ya jugaste, ya vendiste, chau la hacienda, y vas a cobrar el 30 en pesos, y ahí hay que cruzar los dedos que pasa esa semana, el 30 o el, no sé, 3 de noviembre. A menos que vendas de contado. Al menos que vendas de contado, que si vendés de contado seguramente vas a tener un descuento, obviamente, ¿no? Y las tasas de descuento hoy son altísimas. Lo mismo, vos cobras un cheque hoy. Sí, no vas a vender consumo directo a 3.790 pesos de contado. No, es imposible ese precio, que fue un tope con por lo menos 21 días en el MAC. Claro. No, hay muchos precios. Lo mismo cuando hablamos de invernada, ¿no? Que viste, aparece en algún remate televisado o en alguna feria muy puntual un ternero de 100 kilos a 6.000 pesos, un poco más, como apareció, y se alborota todo, pero viste, ese tipo resulta que hace novillo, que responde 3-1, sí. Entonces cuando averiguás un poquito más el hilo de la historia, empezás a entender por qué alguien puede pagar eso, ¿no? Sí, tal cual, pero bueno, tiene que ver mucho con los manejos de los tiempos.
cuándo vas a cobrar. También si asumís que va a haber un salto del tipo de cambio, vas a mejor precio. Si hay un salto del tipo de cambio, lo más probable es que bajen las tasas de interés. Si bajan las tasas de interés, lo más probable es que el descuento del cheque sea menor, el porcentaje. Entonces jugás un poco a eso, ¿sí? Que la incertidumbre, que el ruido sea todo alcista en términos de Hacienda. Y eso lo tomás no porque se te ocurra a vos, sino en función de experiencias pasadas. Creo yo que esta va a ser distinto igual, ¿no? No va a haber tal salto de cambio, de tipo de cambio extraordinario. De hecho, la última semana, con toda esta cuestión de la ayuda, el salvataje, el plan Bessent de Estados Unidos, yo no veo tanto margen a un super salto del tipo de cambio. Sin embargo, sí creo que los números para la ganadería, para el que tiene que vender novillo, para el que tiene que vender novillito o vaca, van a seguir siendo muy buenos. Hoy son muy buenos y por más que mueva un poco el tipo de cambio, van a ser muy buenos. El productor tiene muy grabado tal vez esta cuestión de que detrás de una devaluación va una intervención del mercado. Y ahí sí que era un problema, porque vos te devaluaban por un lado y por otro lado te decían si eso no se va a ir el precio de la carne porque te vamos a alterar, te vamos a cerrar exportaciones, te vamos a manejar los ROE, te vamos a obligar a poner carne barata. Entonces, en definitiva, el precio que llegaba al productor no era el precio real, sino era el precio del privado más el sector público, el gobierno de turno interviniendo. En este caso tienen que dar dos cuestiones que van en sentido contrario a lo que dice el gobierno. Una, que te dice no voy a devaluar. Abro paréntesis, ningún gobierno te dice, mira que voy a evaluar después de las elecciones. Totalmente, ¿no? claro. Sigo. No Lo más avisan, importante, pero bueno. lo más importante para mí no es lo económico, sino lo político. Porque si vos mañana me devaluás, supongamos, sale todo mal en octubre, no cierra las cuentas, se va a Estados Unidos, lo que quiera, y el dólar se te va, no sé, a 1.800 pesos. El precio de la hacienda no va a quedar neutro. Porque va a mejorar la competitividad de la industria, porque vas a ir a buscar más novillo y vas a tener que pagar un poco más porque los novillos no los generás de un día para otro. Esto no es como una fábrica de tornillos que acelerás y tenés más tornillos. Vaca tenés poca vaca, que las vas a tener que pagar más y eso se va a trasladar a novillito y vaquillona. Entonces, el precio de la hacienda va a copiar muchísimo más rápido que las experiencias pasadas ese movimiento del tipo de cambio. ¿Sí? De todas formas, para que tengas una idea, hoy un ternero está más o menos $3 en pie. El Ponele, promedio sí. de los últimos 15 años fue de $1.80. Para volver a ese promedio, tenés que tener un tipo de cambio de 2.400, 2.500 pesos. Y que el precio del ternero quede inmóvil en pesos. Vos ves una mega devaluación, vas de los 1.400 y pico que estás hoy a 2.500. No lo está viendo, pero... Nadie, sí, ni el más pesimista. Claro, te iba a decir el canal. No lo está viendo ni el más pesimista. ¿sí? Sí. Ni el más pesimista lo está viendo. Y en ese caso estarías en el promedio, no te estás yendo abajo. ¿sí? Entonces, tenés un cierto blindaje ganadero. De hecho, en el último año y medio, en los 22 meses de este gobierno, tuviste un montón de bombazos para la ganadería y la actividad se defendió bien. Saliste parcialmente del cepo, tuviste movimientos de cambio, tuviste en derecho de exportación, viviste la experiencia de 48 horas sin derecho de exportación, a ver qué pasaba con la ganadería, un cuco, el maíz, esto que el otro, y sin embargo los precios siguen firmes. Sí. Entonces, la ganadería, con un gobierno que simplemente se dedique a no intervenir, ya es suficiente para que la actividad esté firme. Y si te corres de Argentina, y me adelanto a lo que vamos a ver quizá más adelante, en el mundo tenés una ganadería con precios extraordinarios y funciona. No es que somos una burbuja nosotros, que a mí me preocuparía decir, che, Diego, mirá que en el mundo la carne está para atrás, a Uruguay le cuesta, a los demás países le cuesta, y qué pasa si acá cambian las reglas de juego. Bueno, eso no pasa. Entonces, mientras se mantenga un gobierno con esta política, si se quiere, libertaria, como quieran llamarla, que te ayuda muchísimo simplemente por no intrometerse en los negocios, la ganadería se va a mantener muy bien y los precios productores van a seguir siendo muy buenos y sobre todo las relaciones de compra-venta van a ser buenos. El maíz no va a ser un problema, va a seguir estando barato. Los insumos van a seguir estando baratos. Seguimos en Mercado Visión, nos sigue acompañando Diego Ponti de AZ Group para charlar un poquito de lo que está pasando con el negocio ganadero. Y mientras vos te tomás ese mate, Diego, yo te voy a hacer una pregunta que es nada más y nada menos que trasladarte lo que algunos productores amigos que nos miran habitualmente nos consultan a nosotros, ¿no? A través de Canal Rural nosotros podemos brindarle a los amigos productores precios, por supuesto, del mercado, de cañuelas, de invernada, también precios de exportación. Y accediendo al rural.com muy fácilmente, todos los amigos productores pueden entrar ahí y mirar los precios del novillo de exportación en Uruguay, en Paraguay, ¿no? Para compararse un poco. Y es una consulta habitual. Che, ¿por qué el novillo en Uruguay? Ahora vienen de Anuga, la industria, todo eso fueron con el IPCBA,
el mundo está en una situación extraordinaria, los precios son bárbaros, están todos muy entusiasmados, pero en Uruguay el novillo se lo pagan a los amigos uruguayos que nos miran hasta 5.50, creo que ahora un poco más cerquita de los 5.40, veremos la última actualización. En Paraguay, $4.70, también venía recortando un poquito, 4.65, 4.60. Y acá el productor dice, yo vendí a 6.200, 6.250. Algunos, si vendió un novillo muy extraordinario, tal vez se lo pagaron 6.300, pero son los menos, ¿no? De la carne. Y eso con el dólar actual, si el productor agarra los pesos, dice, me voy a comprar dólares, es 4.30, 4.40, ponele. Entonces, ¿por qué se da esa diferencia tan grande? Si el producto argentino es digamos, está en la cresta de la hora en cuanto a calidad, con los países vecinos de la región, no te digo con Australia, con Estados Unidos. Bien. Y se larga la pregunta para que puedas tomar el mate. Sí. No, traté de ir juntando las piezas rompecabezas para tratar de dar una idea coherente. Ahora tomo mate yo, dale. Bien. Te escuchan. El mercado de la carne es de un producto que se comporta casi como una especialidad, no es tanto como un commodity. Entonces no es igual para todos, ¿sí? Bien. Eso por un lado. Entonces, en sí mismo hay distintas calidades de carne y también, más allá de las calidades, hay distintos rendimientos de carne. Cuando yo veo los números de Uruguay, por ejemplo, de procesamiento, ellos definen un dressing mucho más áspero que el nuestro, o sea, van mucho más fino y tienen un rendimiento de 54, 55%, y acá en Argentina 59%. Sí. Entonces, ahí tenés un factor ya que determina mucho el precio, ¿sí? ¿Qué es lo que le pasa al productor acá en el ámbito local? Cuando hablas con los productores, le vendo a tal frigorífico que me paga más, pero me rinde menos, el otro me paga menos, pero me rinde más. Es lo mismo a nivel internacional. 1. 2, lo que dijiste vos, la calidad de carne de Argentina es buenísima. Bueno, demostrásela al mundo que es buenísima. Para vos es buenísima, sí, tiene que ser elegible el otro lado. ¿Qué quiere decir elegible? Que el otro entienda que también es buenísima y que los dos macheen y que vos encima le puedas asegurar al que está del otro lado que siempre le vas a vender esa misma calidad durante mucho tiempo. Hace 1 año y medio, hace 20 meses más o menos volviste al mundo, ahora tenés que ganar clientes. Ahora estuvieron los frigoríficos y PCB y compañía en la feria de Anuga, en Alemania. Sí, señor. Sí, señor. Y muchas de las cosas que lees esta cuestión, sí, se establecieron nuevos negocios, interés y van a hacer pruebas. ¿Viste? Che, bueno, mandame un par de contenedores, mandame algunas muestras y demás. Bueno, eso tenés que empezar a construirlo, los negocios, ¿sí? Si no es elegible del otro lado, no va a tener mejor precio. Después otra cuestión tiene que ver con la calidad de clientes que tenés. ¿A quién le vendes vos? ¿Cómo es tu cartera de clientes? 63% va hoy a China y sabés que China en general es más de volumen que de calidad. Si bien cada vez más crece en calidad, es mucho volumen. Después tenés lo que tiene que ver con las cuotas. En Estados Unidos una cuota mínima de 20.000 toneladas. Ojalá que ahora el 14 de octubre haya alguna novedad para la carne vacuna. Argentina, especialmente, que se amplíe esa cuota. Ojalá. Después tenés lo que es Europa, bueno, Israel y Chile. Y no mucho más. No abriste grandes mercados. No tenés el Japón o el Corea del Sur y demás. Después a nivel arancelario es otra cuestión. Que ahí no hacemos diferencia con Uruguay. Los dos tenemos los mismos problemas. Que pagás arancel en todos lados. Tenés muy pocas cuotas, ¿no? Australia tiene una cuota enorme, en Estados Unidos se la aprovecha al máximo, nosotros solamente 20.000 toneladas. Querés ir a Japón mañana y te dicen, ok, lo sanitario, y pagas un arancel casi del 40%, entonces no es negocio y no traccionás. Que tenés un nuevo cliente en el mundo, que estás volviendo al mundo, estás con mucho más energía y estás tratando de abrir nuevos canales. El cliente te dice, dale, me encantó, Julio, la carne argentina, mandame, no sé, X cantidad de contenedores. Vos te das vuelta, venís de acá y ¿de dónde sacamos la hacienda? Porque de la calidad de carne que me pidieron, que es la que vale más, y de mis proveedores tengo 2 de cada 10. Y la verdad que no puedo hacer tantos contenedores de ese tipo de calidad. ¿Y qué termino haciendo? A los productores que están del otro lado les termino pagando un promedio para clientes promedio. Y esos 2 o 3 productores que hacen carne de elite caen la volteada y cobran el promedio. Entonces, tiene que ver mucho con eso, con el producto, con lo del dressing, con la calidad de clientes que tenés y la cuestión arancelaria también, ¿sí? En la medida que se vayan abriendo nuevos canales comerciales, vayas logrando clientes de mayor valor, lo más probable es que se traslade al productor porque hace falta novillo. No tenemos una gran cantidad de novillo en Argentina. Y otra cosa que tenés que tener en cuenta también,
la estructura de costos que son distintas en los demás países, ¿no? Argentina se vino encareciendo la estructura de costos, que es parte de lo que pasa en el mercado interno con la industria local, pasa también con los exportadores, los salarios argentinos altos en dólares. Venimos de un año pasado, sobre todo, donde el dólar se atrasó muchísimo y todos los costos de estructura, desde a nivel de producción primaria a industrial, crecieron fuertemente. Entonces, a la hora de hacer los números, la competitividad, más allá de que lo más importante es la materia prima, que es el novillo, hay otras cuestiones, energías que ya no tenés subsidios que tenías en otro momento. Entonces, todo ese combo hace que, obviamente, el frigorífico trate de pagar un número que le sea sostenible hacia adelante. Diego, y en este contexto en el que la industria mira para atrás y no encuentra el novillo, va a buscar la invernada. Para decir, bueno, de acá a un futuro, el novillo lo voy a tener completo con toda mi cartera de clientes, pero ese novillo tal vez tan específico, yo me quedo tranquilo que lo produzco yo. La consecuencia de eso es lo que vimos esta semana, que yo te decía antes, ese ternero que supera los 6.000 pesos, que va a ser novillo, que se engorda, que se lleva 500 kilos, porque estamos viendo cada vez a la industria más firme comprando invernada, ganando porcentaje de ocupación en los fields, por ejemplo, asociados a la CAF. Vos, viste, vas siguiendo, ese reporte Sí. es muy bueno, uno va mirando y decís, che, que 42, 58, 45, 55, y va subiendo ese porcentaje y bueno, la ocupación se nota, ¿no? de la industria en los establecimientos para hacer su propio novillo. Ahí agregaste otro tema más. Antes, esa industria dependía al 100% de vos, productor. Hoy depende el 70% de vos. Porque el 30% quizás que lo tiene ya con Hacienda propia. ¿Y por qué tiene ese 30% con Hacienda propia? Y justamente para eso. Para no que te dé salida a pagar mucho en los momentos puntuales, como estos días que está lloviendo, dificultades para abastecerse y demás. No hay costo más caro para la industria que la capacidad ociosa. Entonces la industria salió a jugar en producción por una cuestión de necesidad, una necesidad estratégica de abastecimiento. Entonces ahí también tenés un factor que te alivia un poco la presión sobre ese novillo, porque algo se genera propio y se traslada la presión hacia los terneros. Hoy el ternero recriado es una de las estrellas, ¿no? El de más de 300 kilos, que después le agregás en 150 días, hasta 200 días en corral, lo llevas a peso pesado. Ahí también te vas dando cuenta lo que está pasando con la industria, esa necesidad de autoabastecerse, de producir su propio novillo para tener ese producto de esa calidad que le está pagando el mundo, que todavía acá no consigue a granel y muchas veces queda expuesto a pagar una locura y que los números vayan a quebrando. Entonces, es normal en un proceso de reestabilización de lo que es la ganadería, de reconfigurar las fichas y empezar a apuntar un poco más a la exportación, que creo yo que en los próximos años va a ser lo que va a rescatar o lo que va a traccionar. Hasta ahora veníamos con un viento a favor del consumo interno, lo vimos en el primer bloque, se empieza a acelerar un poquito eso. Sí. Empalmamos por suerte con la exportación, creo que para los próximos años Argentina no se desprende del mundo, va a tener valores extraordinarios y va a cambiar mucho, me parece, la forma de negociar. Te hago las últimas dos muy cortitas. Digo que nos tenemos que ir a la pausa y agradeciéndote por haber venido, como siempre. ¿Qué valor de ternero tomás en 180 o 200 kilos para tus cuentas, tus cálculos, tus charlas? Nosotros estamos en el ternero, el de los $3, de 4.4, 4.400 pesos aprox. 4.400 pesos. Sí. ¿Y cómo viene la gira de esta semana con los amigos de AZ Group? Mira, ahora ya me estoy yendo para Bolívar. Tenemos el grupo Empresarial Ganadera en Bolívar. Así que vaya al grupo a las 2 de la tarde. Y mañana estamos en Lincoln a la mañana y a la tarde en Rufino. Bueno, así que martes a la noche estamos de vuelta. A laburar. Diego, muchas gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Será hasta la próxima. Diego Ponti de AZ Group con nosotros charlando un poquito de ganadería esta mañana en Mercado Visión.